Creepypastas. No hace falta explicarles qué significa esta palabra, ya que si recuerdas bien el nombre, ya te habrás dado cuenta de qué significa exactamente. Y la verdad, hubo un tiempo en el que a mí, realmente me encantaban estas historias, pero para pasar esto rápido, diré que en muchas de las veces cuando tenía entre 9 y 10 años, solía juntarme mucho con unos compañeros de clase, para hablar de cuál creepypasta era mejor, y una la que yo siempre mencionaba, era el tan famoso Slenderman. Slenderman, tampoco hace falta explicarlo, básicamente, el primer gran mito de la web según la BBC, es una leyenda conocida, admirada y querida por muchos cibernautas, desde que apareció por primera vez en el año 2009 en Something Awful, creado por Erik Knudsen, conocido en internet bajo el seudónimo de Víctor Surge, mediante fotografías editadas, siendo a partir de allí donde gente comienza a hacer lo mismo, hasta literalmente hacer lo que comúnmente pasaría. Y eso es todo lo que podríamos hablar de él, volviendo a donde estaba, la razón por la cual siempre escogía a Slenderman por encima de los demás creepypastas de aquellos años 2010, incluyendo Jeff the Killer, era porque Slenderman tenía series. Y las creepypastas no. Sí, ese era el único argumento. ¿Pero? ¿A qué me refería con esto? Pues literalmente me refería a varios arcs basados en Slenderman, o lo que tiempo después descubrí como el Slenderverse, y la cosa está en que cuando yo era niño solía ver vídeos aterradores en YouTube, y entre esos estaban los arcs, y entre uno de esos, eran personas grabando con una cámara, siendo perseguidos por una figura alta y sin rostro muy bien vestido, en ese caso, fue lo que me llevó a tener un gran interés por estos vídeos, y así terminaría la introducción y ahora pasando por el siguiente punto o pregunta por comenzar. El Slenderverse, o como le llamaremos a partir de acá, el Slenderverso, es, ¿cómo lo explico? Unas cuantas series basadas en la leyenda de Slenderman, los cuales son canales que utilizan el formato también de blogs, y también un modo de ARG o también una RE, Alternative Reality Experience, creando una historia o sucesos ocurridos, siendo perseguidos por Slenderman, eso sí, siempre viene con una historia detrás, tanto para los personajes, como para el propio Slenderman. Una semana después de la publicación hecha por Víctor Surge en Something Awful, aparece por primera vez, Marble Hornets, el cual surgió también en esos mismos foros, tratándose sobre Jay Merrick, el cual comienza a subir vídeos de cintas de una película cancelada en la que había colaborado con un amigo suyo quien era el director. A medida que pasa el tiempo, las cosas comienzan a empeorar y todo se vuelve más caótico, por así decirlo. Esta sería la primera webserie que surgió sobre Slenderman, a medias, pero no la que iniciaría el Slenderverso como tal por razones que ya explicaré. El Slenderverso iniciaría en el año 2010, con la creación de Everyman Hybrid, 9 meses después de la aparición de Marble Hornets. Everyman Hybrid comenzó como un blog de fitness, iniciado por un grupo de amigos de Nueva Jersey, el cual tenían como enseñanza a su público cómo ejercitarse y ponerse forma sin tener que gastar dinero. En varios de esos vídeos comienzan a poner como broma a otro amigo suyo disfrazado de Slenderman desde la distancia. Sin embargo, cuando el verdadero Slenderman aparece, las cosas comienzan a ponerse muy serias. A diferencia de Marble Hornets, Everyman Hybrid agarra el concepto de ARG, usando desde Twitter hasta Blogger, y también con pistas teniendo más interactividad con el espectador, muy a diferencia de Marble Hornets, que tiene más rol de webserie que de una ARG, y también teniendo dos antagonistas más aparte de Slenderman, los cuales son una entidad el cual posee a uno de los amigos llamado Habit, el cual comienza a tomar un rol importante mediante la historia. Y otra leyenda conocida de internet de Rake. 2 meses después, 18 de mayo del mismo año, aparecería Craig 12 con su primer capítulo, otro ARG, el cual cuenta la historia de Noah Maxwell, un joven de 18 años el cual crea el canal originalmente para un proyecto sobre las 12 tribus de Israel. 3 días después el proyecto es cancelado sin ninguna explicación, y una semana después su primo fallece.
por lo que a partir de allí comienza a primero subir grabaciones del mismo junto con su primo cuando lo visito, y después de eso poco a poco comienza a subir vlogs acerca de lo que le está ocurriendo y comentando cómo este se siente observado por algo o alguien. Y así sucesivamente vendrían otras series basadas en Slenderman como Dark Harvest, Blandersen, Caught Not Sleeping, Whispered Fate, Keratin Garden, TGA Projects, Stan Frederick y muchos otros más. Marble Hornets es el primer ARG, o por decirlo la primera webserie de Slenderman, por así decirlo, fue la primera, casi, en crear este mundillo de ARGs webseries, fue la serie que sirvió de influencia para otros ARGs basados en la misma temática, estableciendo varias tendencias y emulaciones por futuras series. Marble Hornets, se podría decir que es el padre de todo el Slenderverso como tal, ya que fue la primera webserie de Slenderman en introducir los efectos de ruido, distorsión y también los efectos umbrales cada vez que Slenderman aparecía, que terminaron siendo utilizadas en Everyman Hybrid, Dark Harvest, Blandersen, Whispered Fate, y Trick 12, sobre todo en este último. Y que aún se sigue utilizando en otros arcs de Slenderman actuales, ya que por si no lo sabían, el Slenderverse todavía sigue en pie. En el caso de Tribe 12, se podría decir que tiene muchas o más influencias de Marble Hornets, sobre todo en sus primeros vídeos, se toman prestados varios estilos de Marble Hornets, esas son las llamadas presentaciones en negro con un texto en blanco, que fueron utilizadas hasta el video de análisis de la caja. De hecho, el primer video del canal tiene un claro parecido al primer video de introducción de Marble Hornets. Tudiark comenzó a publicar un mes después de Marble Hornets, es una especie de entidad desconocida que se dedicaba a subir vídeos crípticos inquietantes hacia Hai y Tim. Su identidad nunca fue revelada, y hay varias teorías de quién pudo haber sido realmente, aunque eso es lo de menos, al ver sus vídeos notarás muchas cosas similares a Dark Harvest y Trick 12, sobre todo si llegaron conociendo primero estos dos arcs antes. Esta es otra de las tantas influencias de estos arcs gracias a Marble Hornets. Ya que Toteart también sirvió de inspiración para Dark Harvest y Tribe 12, y también otros arcs más. Empezando primero con King Von der Ritter, que corresponde a la RG de Dark Harvest, un personaje de la RG ya mencionado el cual lleva acosando a los protagonistas Chris y Alex desde el comienzo de la serie, y que se manifestaba aún más con su canal de YouTube, en donde subía vídeos extraños y que llegaban a ser perturbadores. Muchos de estos vídeos tienen ciertas semejanzas con los vídeos de Tudiark, con unas cuantas diferencias. Ya que mientras aquí, se trata de una entidad desconocida o una especie proxy o incluso en teoría una o más personas cuyas identidades también se desconocen, y de la cual por completo también sus intenciones y qué es exactamente lo que quiere. En este, se trata claramente de una sola persona, un hombre específicamente, el cual no es ningún proxy, ninguna identidad, ningún representante del mismo, ni nada por el estilo, sino, más bien, un loco obsesionado con Slenderman al punto de alabarlo como si fuese alguna especie de dios, incluso llegando a desear convertirse en Slenderman. En el caso de Trick 12, tenemos casi lo mismo, y digo casi lo mismo, ya que aquí se trata de The Observer o el Observador, otro personaje conocido de este universo, el cual cuyos vídeos los sube al propio canal de YouTube de la RG ya mencionado, en vez de usar un canal aparte, y también, se considera más como una mente de colmena que una entidad en sí, teniendo en cada oportunidad hackear el canal y subiendo allí sus propios vídeos, para burlarse o incluso joder aún más a Noah Maxwell, protagonista de Trick 12, no solo en YouTube, yendo también en Twitter, o en otras redes sociales, recordándole en cada oportunidad, que se unirá a ellos pronto y sin importar cuánto tiempo tarde. Roy Baseville, perteneciente a la RG de Caught Not Sleeping, podría también contar parte de esas influencias, ya que muchos de sus vídeos son mensajes encriptados en números, con grabaciones en situaciones macabras. Podría mencionar los vídeos ocultos subidos por Avid en el canal de Everyman Hybrid, pero creo que ya ha quedado claro lo que quiero decir.
También de series, podríamos hablar de otras más como lo son Caught Not Sleeping, el cual se aleja por completo de esa influencia de parte de Marble Hornets, utilizando sus propias influencias para crearle un estilo propio completamente alejándose de esos. Por supuesto que desde el inicio, algunos vídeos tenían influencias sacadas de Marble Hornets, pero poco a poco fue tomando estilo y muchos conceptos ambiciosos, creando como ya dije un estilo propio. Otras influencias más conocidas son los títulos de los vídeos. El Slenderverso, pese a que poco a poco Slenderman fue perdiendo relevancia, se sigue manteniendo vigente hasta nuestros días, creándose cada vez más arcs de Slenderman hasta la actualidad, todos utilizando las mismas influencias que surgieron en Marble Hornets. Marble Hornets es la primera webserie acerca de Slenderman, pero no la que inicia el Slenderverso como tal. Es decir, muchos sabrán que Marble Hornets es uno de los más conocidos ejemplos de webseries tipo AR, experiencia de realidad alternativa, y se distancia bastante ya que esta serie tiene su propio universo, en el cual Slenderman no existe como tal en la vida real, y aquel hombre alto delgado, sin rostro y muy bien vestido que acosa a los personajes principales, aunque es en cierta forma parecido, no es él. El operador es el antagonista principal y posteriormente el gran villano de Marble Hornets, que fue creado en base al propio Slenderman, y con la diferencia de que el operador surgió mucho antes desde los mitos contemporáneos, y con la diferencia de que tiene muchas o más habilidades que lo hacen distinto a Slenderman. Los creadores de Marble Hornets, ya que Troy Wagner no trabajó solo, han afirmado en varias ocasiones que Marble Hornets ocurre en un universo propio creado por ellos, como ya mencioné, el operador y Slenderman son dos seres completamente diferentes y con habilidades aún más diferentes como ya mencioné, eso quiere decir que Marble Hornets no está conectado con el Slenderverso por esto mismo, y con ningún Argensy salvo por Ekba por ser del mismo creador de la webserie, pero del resto de ARGs que surgieron a partir de acá, no. Por lo que en ese universo, esto y esto, jamás existieron. Una vez dicho esto, empecemos con el siguiente punto y aquí entenderán esta aclaración. To know that you're not going to be alive in 11 days. Aquí Marble Hornets no será tomado en cuenta por lo anteriormente mencionado en la aclaración, por lo que acá nos centraremos en el resto del universo o Slenderverso. El Slenderverso está conectado, y ha tenido por ende varios crossovers en sí, y vaya que son muchos, desde Everyman Hybrid con Tribe 12, Tribe 12 con Dark Harvest con Weeping Torms, Everyman Hybrid con Blandersen con Whispered Fight, y Whispered Fight con Keratin Garden, pero más importante, esta es Stan Frederick, que ha tenido un montón de crossovers con todas las webseries acerca de Slenderman, y cuando digo todas, me refiero a absolutamente todas. Pero yendo a las conexiones, hay que decirlas, en Everyman Hybrid, Blandersen, Whispered Fight, Dark Harvest, Keratin Garden y por supuesto Stan Frederick, Slenderman es referido como tal y su debido nombre, sin embargo en Tribe 12, se le es referido como el administrador, aún así, ambas series están conectadas entre sí. Tribe 12 y Everyman Hybrid tienen muchas conexiones, empezando desde el Dr. Corental, varios vídeos en donde se les hace referencia, y también, que son con las que más conexiones han tenido y sobre todo crossovers. También de las conexiones de Tribe 12 con Dark Harvest, se nota aún más desde el manifiesto hasta los hallazgos del maletín, del mismo modo con Dark Harvest desde Log Entry 25 hasta los últimos días parte 1 y 2. Pero el que mayor crossovers han tenido ha sido el canal de Stan Frederick, que se ha dedicado a ayudar a muchas personas que se encuentran perseguidas por Slenderman, todas y absolutamente todas hasta las más desconocidas, y ha tenido varios crossovers con Everyman Hybrid, Tribe 12, incluso Blandersen, y es una de las pocas que ha tenido un concepto un tanto interesante.
Algo que podría mencionar es que mientras en Everyman y Reed, Glandersen, Dark Harvest, Stan Frederico incluso Whispered Fight, Slenderman aparece llamado como su debido nombre y forma, en Track 12 es muy distinto, ya que Slenderman posee una piel humana en vez de pálida, y es referido como el administrador, aunque aún así comparten el mismo universo. Esto es algo que al día de hoy se sigue viendo en la actualidad con varios ARGs que intentan emular lo que inició Marvel Hornets, pero algunos de ellos no lo logran simplemente. Una de las cosas que los ha caracterizado, son los símbolos, y es que esta simbología, sirve para representar el logo de esas webseries o sobre algún culto en ese caso que exista en una de ellas. Todos sabemos que el primero en aparecer fue el dichoso símbolo del operador, un círculo con una X dibujada encima, tuvo su primera aparición en Marvel Hornets, en el año 2009, el símbolo del operador tiene unas funciones que han sido como teoría por muchos fans, desde que puede convocar al operador, una señal de advertencia en su contra, un portal para el propio operador, o incluso muchos han llegado a especular que en realidad no tiene ninguna función. Curiosamente, en la vida real este símbolo es una especie de problema matemático o un operador matemático que significa tiempos de un círculo. Este símbolo, también conocido como la X marcada en un círculo, tiene una semejanza al símbolo que hace referencia a la ropa que no se puede lavar a máquina, lo que hace que esto parezca más bien una broma intencionada por parte de los creadores de Marvel Hornets, ya que Slenderman usa traje de negocios. Desde que apareció por primera vez en Marvel Hornets, el símbolo del operador se ha vuelto uno de los sinónimos más famosos de la leyenda de Slenderman, siendo apreciada por la comunidad, e incluso ha tenido aparición en Track 12, Dark Harvest y Caught Not Sleeping y también en otros arcs de Slenderman, e incluso el símbolo ha aparecido en el conocido videojuego del 2012 Slender Dear Rival, y en el juego de iOS Slender Rising 2, convirtiéndose en un símbolo de culto en la comunidad. En Track 12, está el símbolo del observador que posteriormente pasó a llamarse la runa de la separación o el símbolo de la separación, es de un ojo cruzado con dos globos oculares. Al comienzo de la serie, su uso era un completo misterio, poco se sabía de su significado, aunque mucho se decía que era utilizado por el observador para observar a Noah o para hackear sus cuentas. Posteriormente, cuando se subió el video de Severance, se reveló que era cortar lazos con algo o alguien, y es un símbolo usado por el colectivo. También es usado para proteger información separándola de toda influencia de cualquier acto malicioso, tal y como se puede ver en la página de Blogspot de Noah. También está el símbolo y antiguo logotipo de Everyman y Reed, el cual consiste de 4 flechas de color verde y amarillo. Este en un inicio era un logotipo o una opción de diseño gráfico utilizado para la antigua intención del canal, que era un grupo de fitness. Pero cuando las cosas se ponen serias, esto se convierte en una especulación y teorías, llegando a mencionarse que se trata de una metáfora, desde que representa a los 4 protagonistas, o al ciclo, entre otras. Este es una de las cosas más conocidas del Slenderverso. Se desconoce en dónde fue que surgieron por primera vez, muchos dicen que en Tribe12, otros dicen que en Dark Harvest, sin embargo hay muchos quienes piensan que esto surgió en Dark Journal. De hecho, muchos suelen confundir como proxies a Masky y Judy, ambos de Marvel Hornets, pero esto es muy erróneo. Los proxies, también conocidos como apoderados, son en teoría, aquellas entidades o personas que sirven o están bajo el control, dominio o influencia total de Slenderman o la fuerza que influye en este, como una especie de beneficio para él. Estos proxies trabajan física y personalmente para Slenderman, desde manipular objetos o crearlos, tanto dejar evidencia así como también destruirla, así como
como responder a las víctimas ya sea subiendo vídeos, o interviniendo en Twitter según sea necesario. Pese a esto, lo que sí se afirma es que los dichosos proxies, son más que nada, esclavos del propio Slenderman, seres humanos que han sido controlados mentalmente por él mismo, siendo privados de sus recuerdos y emociones, y trabajando como si fuesen unas marionetas para esta figura alta. Aquellos que descubren que son proxies, se horrorizan por el control mental al que han sido sometidos gracias a la influencia del Slenderman. Esto sí, solo muy pocos de ellos, aún conservan su personalidad mientras están sirviéndole a Slenderman forzosamente, aunque a veces suelen adoptar una personalidad completamente diferente a la real cuando no están controlados, esto muy probablemente a un método en el que Slenderman ayudaría a evitar que recuerden sus acciones o descubrir lo que realmente son, variando de muchas personalidades. También, a veces llegan a adorar a Slenderman en un sentido figurado, esto por razones desconocidas, aunque muy probablemente sea para mantenerlos más obedientes o alguna especie de ego inflado. En Marble Hornets, la figura alta sin rostro que persigue a los personajes principales, no es Slenderman. De hecho tiene un parecido a Slenderman, pero no es él, sino otro personaje completamente diferente, pero que físicamente es parecido a él, pero con muchas diferencias. El operador, es el antagonista de la webserie Marble Hornets, que hizo su primera aparición en la ya mencionada webserie, fue creado usando a Slenderman como base, pero con la diferencia de que este ser surgió mucho antes de los mitos contemporáneos, incluso antes del propio Slenderman. Las habilidades y el comportamiento que el operador posee lo hacen diferenciarse por completo de Slenderman, y son las que mencionaré a continuación. El operador hace uso del control mental para alterar el comportamiento a sus víctimas, aunque esto lo hace de forma muy aleatoria con otras personas diferentes, hacer que Tim pase a Muskie, hacer que Alex se haga más agresivo o incluso puede llegar a borrar extensos periodos de memoria a sus víctimas como sucedió con Jay, incluso puede causar molestias. Aunque aún así personajes como Judy, Muskie y Jay mostraron resistencia ante los ataques del operador, esto gracias a la dosis de medicamentos anticonvulsivos, sobre todo Tim, quien fue al que se le recetó el medicamento, permaneció de pie, dolorosamente y se enfrentó al operador. También está su método de teletransportación en el que a diferencia de Slenderman, no parece tener ninguna limitación, aunque también de rara vez cuando se teletransporta, este se mueve físicamente de alguna u otra forma. El operador también utiliza dos métodos para teletransportarse, ya sea colocándose en un lugar en específico o haciendo movimientos cortos hacia adelante. Su presencia puede causar una interferencia en la electrónica, y esto se puede ver en muchas de las entradas de la webserie, llegando a causar una distorsión severa, llegando a apagar el audio del video por completo, provocando roturas en el video, arruinando la calidad del video, causando graves problemas de tono y matiz, exagerando el brillo en el video hasta que todo se desangra, o causando la electrónica para congelar o detener la grabación durante periodos extremadamente largos, siendo incluso capaz de dañar uno que otro aparato electrónico, aunque esto no siempre es así. Se ha demostrado varias veces que el operador aparece en el sitio en donde alguien se encuentre muerto o inconsciente, y desaparece con él. También una de las cosas que hacen aún más distinto a Slenderman, es que el operador no tiene tentáculos. Otra de sus probables habilidades, es cambiar el período de las horas, del día a la noche, tal y como se vio en la entrada 72. Si bien el operador fue creado en base a Slenderman, sin embargo este posee una representación extrema y diferente a la del propio Slenderman, que ha hecho que muchos debatiesen entre sí, preguntándose si el operador es otro nombre para referirse a Slenderman, u otro ser aparte, aunque lo cierto, es lo segundo. Slenderman y el operador son dos entidades completamente diferentes y separados entre sí, con diferentes métodos y objetivos, pasando con la diferencia que el operador no necesita de esclavos controlados y dominados mentalmente por él. En Marble Hornets, no se atribuye el término proxy en ningún momento de esta, más bien no existe en el universo de ellos. El ya mencionado control mental que el operador usa para someter a sus víctimas, no es lo mismo que ser un proxy, ya que, mientras que en los proxies su propósito es ser unos secuaces de Slenderman los cuales son eliminados cuando ya no son útiles para él y para que no lleguen a causarles molestias, el operador usa la habilidad de distintas formas aleatorias, como ya he mencionado, a sus víctimas, lo que puede variar dependiendo
Esto hace que las entidades Maski y Judy sean algo difíciles, mas no imposibles, de definir quiénes son de verdad, ya que ellos podrían ser cualquier cosa, pero menos unos proxies por la naturaleza de la serie, y porque ellos están en contra del operador. Como es bien sabido, el mito de Slenderman poco a poco fue perdiendo relevancia con el tiempo, al punto en el que se convirtió en un mito que si bien no fue olvidado, ya no era el centro de atención en la internet. Con el surgimiento de otros mitos y creepypastas a partir del 2014, ya Slenderman se había convertido en un ser completamente irrelevante, si todavía sigue siendo referenciado y todo, pero ya no tiene esa misma relevancia que llegó a tener entre 2009 a 2014. Entonces, como Slenderman fue perdiendo relevancia, el Slenderverso también, todos esos ARGs que tratan sobre aquel hombre esbelto bien vestido, también perderían relevancia, pasarían de moda, o eso es lo que uno creería. Al día de hoy, estos ARGs aún existen, todavía pese a la decadencia del mito, siguieron surgiendo varios ARGs con la misma temática, que tienen básicamente estilos e influencias bastante similares a Marble Hornets o Tribe 12, misma distorsión de audio y video, mismos vídeos tipo ToteArk, mismo todo. Y así. Canales como yo estoy mostrando acá. Hay muchos otros más. ¿Y eso es algo malo? Me preguntarán. Pues sí, y no. Pues ha habido algunos ARGs de Slenderman, que han sido interesantes y que han intentado apostar por cosas nuevas, pero otros pecan de ser casi una especie de imitación, y digo imitación porque en cierta parte utilizan los mismos conceptos originados de Marble Hornets, y de unos cuantos de Tribe 12 o Everyman Hybrid, incluso pareciendo una imitación en sí, pero con historias diferentes y con un enfoque que a veces puede variar, así como estas que estoy mostrando, hay otras más que incluso hasta yo desconozco, porque sí. Porque aunque Slenderman ya no es el foco de atención que antes llegó a ser, siguen habiendo series referentes a él, pero unos cuantos, no logran llegar a tener un estilo propio o conceptos, o utilizar esas influencias que tienen para crear ellos un estilo propio, como lo habían hecho Caught Not Sleeping por ejemplo. Encima algunas series a veces hasta son canceladas por la falta de ideas que estos poseen, siendo incluso olvidados por sus propios creadores, y quedando estos canales, muertísimos. Y esto es algo común acá. Muchos arcs del Slenderverso han quedado inconclusos o incluso han sido cancelados. Los únicos arcs que han llegado a tener un final satisfactorio han sido Marble Hornets y Everyman Hybrid, ambos entre los años 2014 y 2018 respectivamente. Pero otros arcs como Glandersen, Dark Harvest, Tribe 12, Caught Not Sleeping, Keratin Garden, Whispered Fight, han quedado sin concluir y sin ningún final, por la falta de interés de parte de los creadores. La comunidad se ha visto muy dividida y ha decaído en parte, y todo empeoró con muchas cosas. Una de ellas ocurrió en el año 2020 con Adam Rosner, creador y guionista de Tribe 12, quien fue acusado mediante un hilo en Twitter por parte de una chica, quien mencionó haberla acosado hace 5 años cuando solo tenía 16 años. Lo que ocasionó que a partir de esto, surgieran más acusaciones en contra de Adam, muchas incluso peores. Para hacerles corto el cuento, lo que hizo que muchos de sus colegas que trabajaron con él en Tribe 12, incluyendo a los actores y también otros de sus amigos que colaboraron con el de otros ARGs, le diesen la espalda o incluso cortasen lazos con él, haciendo que desapareciese del internet para siempre y también la cancelación de la serie quedando inconclusa, también para siempre. El Slenderverso es un mundillo interesante a primera vista, pero que tristemente se ha visto deteriorado por muchas cosas, e incluso las más recientes webseries, en sí se sienten como un copia y pega de Marble Hornets. No digo que no sean nada originales, sino que el concepto es como si no se estuviese tomándose completamente en serio. Hay incluso algunos que yo considero como literalmente homenajes a todo el Slenderverso. Desconozco si existen más webseries del Slenderverso más recientes, aunque parece que sí. Sin embargo,
embargo, de las que conozco son un poco de todas y creo que algunas se han llegado a cancelar. Y como se ha mencionado, la mayoría de ellos, su creatividad es muy nula en lo que a historia o incluso estilo se refiere, haciendo que se sienta muy repetitivo. En sí los efectos están bien en sí, pero el problema es el mal uso que ha recibido por parte de otros nuevos, que han querido homenajear a Marvel Hornets, y al resto. En cuanto a finales, quería resaltar muchos puntos y es que Marvel Hornets, estaba destinada a terminar obviamente, no iba a durar por muchos años considerando que llevaba su guión, trasfondo, todo. Lo mismo se puede decir con Everyman y Brit, aunque la diferencia es que esta duró 8 años, pero también tuvo guión, dirección y también un montón de esfuerzo en hacer un buen espectáculo a la hora de querer dar terror, si se le podría decir así, y aún así, es interesante el tiempo que duró, aún incluso cuando todo este asunto del Slenderman estaba comenzando a aburrir en sí, y pese a ello, tuvo su final, concluyó, y pese a que no de la manera que uno esperaría, tuvo un final que, al menos para mí, me dio que pensar y sobre todo de la cantidad de gente que creció viendo estos ARGs. En conclusión, el Slenderverso es sin duda, un tema que yo en lo personal recomiendo que vean, de hecho hay series que acá no han sido del todo profundizadas, así que probablemente se hablen de ellas aparte, que me gustarían que viesen o revisitasen en caso de ya conocerlas, y eso, es un tema digno de análisis.